Pero hay que aclarar algunas cosas, se lo voy a decir. Hay que aclararlas definitivamente. Lo primero que tenemos que aclarar es que sobre todo en esta específicamente, cuando ya estamos hablando de, de que los vectores se están combinando para poder generar el modelo de la, de la función normal de la aceleración, ese vector proyección se le conoce como du sub t. Y aparte de ello, este vector es unitario, porque recuerden ustedes que son vectores unitarios estos, ¿verdad? Entonces esa componente vertical, pues también es unitaria. Si nosotros partimos de que mencionamos anteriormente que ahora el vector u sub t es el resultado de la suma de dos vectores, donde uno es u sub t, ustedes lo pueden observar, ¿verdad? Este que está aquí, más la componente vertical, que es unitaria, y él voy a decir por qué es unitaria también. Bueno, es una suposición, ¿verdad? De cálculo también. La suma de estos vectores que ustedes logran observar tiene como consecuencia asumir dos cosas, y eso lo menciona el libro, no me lo invento yo, mire, ahí se menciona. Pero tiene sentido porque recuerden que son vectores que están en el eje, o sea, es un concepto de álgebra lineal, vectores unitarios, ¿no? Precisamente porque si aplicamos la raíz cuadrada de u sub t al cuadrado más las dos componentes, u normal y u sub t, si son unitarias, la magnitud va a ser 1. Eso era un concepto de álgebra lineal, ¿verdad? De hecho, esos son los componentes. Y sub j eran vectores incluso que estaban posicionados en los ejes. Voy a recordar esto, no sé si lo recordarán, ¿verdad? Y estaba en esta posición y j estaba en esta posición, ¿no? Sobre los ejes. Eran unitarios precisamente porque la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado, eso provocaba que este fuera unitario, ¿no? La magnitud de ese vector, debido a que no hay componente vertical para ahí, lo hacía 1. ¿Ok? Por eso era unitario. Entonces, aquí en dinámica se asume que U sub t y U normal son unitarios también. Si son unitarios, tienen las mismas características de aquellos vectores unitarios de álgebra lineal. En ese sentido, compañeros, el libro asume lo siguiente. Mientras U sub t es unitario, vale 1, mire, también U sub n, compañeros. Y eso está escrito ahí en el parrafito que está ahí arriba. Si eso ocurre, entonces dice usted, bueno, ¿qué pasa si nosotros derivamos esos vectores, verdad? Que son funciones inicialmente. En el caso de U sub prima, ese prima, pues de alguna forma provoca que regresemos al vector original, avancemos hacia un vector, perdón, U sub t, mientras que si U sub t, solo U sub t, ¿verdad? Si U sub t vale 1, pues aquí como está solito, la derivada de U sub t, ¿quién es? La derivada de una constante, ¿no? O sea, desaparece ahí, compañeros. Es 0, pues vaya. Por el otro lado, ustedes logran observar que tenemos una constante a la par de una derivada. Recuerden que este ángulo que está acá, delta t, era justo el ángulo de apertura que está por acá arriba, solo que está disfrazado de d. Por lo tanto, este no es una constante. U sub t sí es una constante 1, ¿verdad? Entonces lo que tenemos al final es d teta por 1. Aquí las constantes simplemente acompañan, ¿verdad? Eso debemos de tenerlo clarito. Se define la siguiente dirección como lo hemos mencionado, ¿verdad? Recuerde, d u sub t. Espero haberlo explicado esta primera parte para que podamos comprender esta derivada, ¿no? Como esto es 0, ya no aparece, pero sí aparece delta t. Recuerden ustedes que 1 o es u sub t o es u sub n. Y u sub n que no es 1 también, pues. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Por Sí, eso aquí uno siente extraño. Ey, ¿de dónde apareció ese U sub n? ¿No? Es la deducción, ¿verdad? De la función. ¿Mire? U sub n también es U sub t. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, compañeros? Qué interesante, ¿verdad? La suma de vectores, cómo se convierte en un diferencial de funciones tangenciales y normales. Y es más, vamos a alcanzar un nuevo parámetro bien bonito, porque si nosotros derivamos una vez esto, la derivada de U sub t, ¿quién es? U sub t, ¿no?
Y la derivada de U sub n por delta t, ¿quién es? Pues como U sub n es una constante, la constante simplemente acompaña. Pero delta t, que es una función, la derivada de teta es teta puntito. Mire, ahí es donde lo que comentábamos la semana pasada, la antepasada. Este es un problema de coordenadas cilíndricas, compañeros de cálculo, pero que nosotros vamos a demostrar para que las fórmulas sean lo más amigables posibles. Mire, la derivada de u de t, u sub t, perdón, y la derivada de 1 por dt, porque u sub n es una constante también, teta puntito. Mire qué interesante, ya va tomando forma esa función. Por otro lado, ese vector que usted logra observar en condiciones cilíndricas, pues ya lo hemos deducido a su máxima expresión. Únicamente mostrar que si volvemos a obtener una segunda derivada, recuerde que nosotros queremos obtener las fórmulas normales y tangenciales de la aceleración. Por eso estamos derivando dos veces, si no, pues solo hubiésemos derivado una vez. U puntito sería la derivada de u sub t si esta es una función. Y la derivada de u sub n, ¿quién sería? Pues en este caso pues estamos despejando para u sub t, ¿no? Para nosotros sería u sub n por teta puntito, ¿ok? Visto de otra forma, estimados compañeros, Inge, dígame. arriba de donde encerró, de dónde, ¿por qué sale ese diferencial de teta? Este. Ese. Ajá. Ah, es este que está aquí, mire, ve. El anterior. Disfrazado de d nada más. Yo lo puse como de teta, pero la función lo pone como d. Este que está aquí, ¿ve? Es porque ese ángulo es el mismo que el ángulo de apertura del origen. Es el mismo grado de inclinación, compañero. Eso lo mencionamos, pero lo podemos volver a recapitular específicamente en esa parte, ¿verdad? Permítame. Vamos a volver a retomar. La suma de los vectores son u sub t más el vector proyección d delta t u sub t, solo que el libro utilizó d, ¿verdad? Pero en el fondo es dt por el vector ortonormal u sub t. Es como cuando pasamos los radianes a los grados, ¿verdad? Más o menos eso es lo que está ocurriendo ahí. De ahí surge d realmente delta t, compañero. Realmente es delta t. Este ángulo es específicamente el mismo ángulo de apertura. De ahí surge, compañero. Hey, estoy dando hacia adelante. Aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Luego derivamos dos veces y aparece u sub t puntito. Primero aparece u sub t, luego u sub t puntito. Y acá pues aparece de alguna manera la tangente, la componente normal, u sub n, por teta puntito. ¿Ok? Ahí tenemos los dos puntitos de las coordenadas. Porque no nos podemos quedar en una componente solo de desplazamiento angular. Necesitamos la aceleración. Entonces, derivamos la posición dos veces para obtener la aceleración. Eso fue lo que ocurrió. Y por otro lado, se tiene en componentes rectangulares la equivalencia de que ese desplazamiento delta S que nosotros tenemos, no sé si lo observamos, creo que aquí está. Ese delta S, esa magnitud y posición debido a que es un vector unitario, solo que lo estamos viendo como horizontal, ¿verdad? Es equivalente, escuche bien, a un pequeño fragmento del radio respecto a su diferencial, como que se le dice a este, a su diferencial cilíndrico, por así decirlo. Que ese también no me lo invento yo, ¿verdad? Es una suposición que tenemos nosotros desde el libro, mire, pero que es equivalente ese desplazamiento al producto del radio por su diferencial cilíndrico. La misma. Mire, que usted lo observe, ¿verdad? Si usted lo logra observar bien, se va a dar cuenta que esta apertura es la misma que esta. Por esa razón, también lo asume el libro, lo asumimos nosotros. En combinación con las dos ecuaciones que acabamos de determinar, recuerde usted que para poder determinar la aceleración en condiciones cilíndricas tuvimos que derivar dos veces. Pues dos veces vamos a derivar las condiciones rectangulares. Para ello ya Esa, estábamos esa, acostumbrados. Diga. esa primera que encerró Inge
siempre va a ser uno, U sub T y U sub N. Sí, lo vamos a volver a explicar por si se nos olvidó. Lo vamos a explicar primero con Pero las si siempre rectangulares. es uno, entonces quiere decir que la derivada, bueno, la derivada de U sub T es U sub T, ¿verdad? Sí, pero De es que D, esta de U era sub prima. Si T. se refiere a la izquierda, esta era U prima. La Ajá, magnitud, por eso esta no es uno. ¿Me entiende? Si se refiere a esa, ¿verdad? Por eso ella no es ajá. uno. La que es uno siempre es la de la derecha, porque esa sí era U sub T desde el inicio, mire. Era U sub T, ahí lo observa, y U sub N, la componente vertical. Yo miro estos hipótesis que están igual a mí, que solo volteamos a ver la pantalla. Bueno, pero lo ideal es verles de Es dónde que salen las creo que formuletas. están muy pequeñititos las imágenes, hombre. Yo casi no percibo y ojo que estoy de la compu. Espéreme, espéreme, espéreme. Vamos a hacer algo acá. ¿Cómo vas, Lenin? Aquí lo vamos a No, observar de esa bien, forma. bien. Mírenla, ¿ves? U sub T es unitario. Usted hizo una pregunta muy importante. No sé si era que no había ingresado, pero sí la contestamos. ¿Por qué U sub T y U sub N son uno? Bueno, son uno porque precisamente son vectores unitarios. Eso sí lo contestamos. Y yo quería recordarles a ustedes cuando la condición de un vector unitario I y un vector unitario J. Así lo hicimos. Recuerde que I era, de alguna manera, esta relación unitaria, ¿no? Perdón, I le puse yo. Y cuando nosotros calculamos la magnitud del vector unitario, tiene la condición de estar en el eje, o sea, números complejos. Al Sí, final es 1. Eso ocurre también para los vectores unitarios U sub n. ¿No? Mira que ellos también están posicionados en los ejes. Uno tangencial y el otro ortonormal. Entonces, ortonormal. ambos también satisfacen la condición. Permítame que se me deslizó. Ambos satisfacen la condición unitaria. Esa es la razón por la Entonces, Inge, en esa fórmula, ¿por qué no deja nada más teta? Si U sub en N es esta. 1. No porque U sub n, la derivada de eso, ¿cuánto es? La constante acompaña. Sí, sí, la constante Ok. solo acompaña. Entonces ya entendí qué es lo que me está preguntando usted. ¿Por qué volvió a aparecer U sub n, va? Pues Ajá, mire, qué interesante qué es lo que ocurre. U sub t es una constante. Eso es 1. ¿Estamos de ajá. acuerdo? Eso se hace cero. No, porque Ah, d no, es una la función. primera. La primera Ajá, se sí, hace sí, 0. La sí, sí, segunda no, sí. porque la constante acompaña a una función de teta. Copiamos la constante y derivamos. Correcto, la constante se Ajá, copia. Ahora bien, debido a que la constante es 1, 1 es tanto la tangente como la normal. No sí. podíamos inventarnos la normal, solo colocarla de la nada. No podíamos hacer. Se le conoce como la deducción en retrospectiva, ¿verdad? U sub n siempre estuvo ahí como una constante. Entonces, no podíamos ingresar de una función de U sub t a una función normal solo porque nosotros lo queríamos hacer. No se podía, acompañar. Esa era la razón de donde aparece U sub n. Justo de ahí aparece. La constante es U sub n. Pero vamos a terminar porque si no, esperemos que esta última parte sí. Lo último que usted escribió acá, que yo les escribí, perdón, son las coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Del vector unitario. Esta función que está aquí son las coordenadas rectangulares. Vamos a hacer exactamente lo mismo, derivar dos veces. ¿Qué pasa si derivamos dos veces? Aparece S y aquí aparece la constante, la derivada de t, ¿cuánto es? T, ¿verdad? Ahí está la primera derivada. La segunda derivada, a ambos lados, S', la constante sigue siendo ρ y la derivada de t es t'. Miren, compañeros. Esa que está aquí ya son las ecuaciones que nosotros realmente estamos necesitando porque este pequeño despeje se va a incluir en la aceleración. Nosotros, cuando ya tengamos las funciones, vamos a decir, bueno, mejor hubiese dicho de un solo, nos hubiese dicho cuál es la fórmula, ¿verdad? Al final todo depende del ángulo, ¿verdad? Si nosotros despejamos, nos queda ese puntito sobre ρ. Pero ¿quién es ese puntito, compañeros? ¿Quién es ese puntito? Vamos a ver si lo La recuerdan. velocidad. La velocidad. Es más, no es cualquier velocidad, es la velocidad tangencial, estimados compañeros. ¿Y ese rho quién es, Inge? El radio. El El radio radio. que siempre se permanece constante, mire, a Pero el radio pesar, del desplazamiento, ¿va? correcto, el radio del desplazamiento, ese mismo es. Bueno, ya para no hacerle más largo el cuento y que no nos preocupemos más por esto, te voy a colocar acá.
Déjenme ver un momento acá. Que tengo que quitarlo todo y volverlo a colocar. Para que vayamos aterrizando, compañeros, yo creo que nosotros tenemos todos los argumentos para poderlo mencionar, ¿verdad? Otra definición que nosotros habíamos visto es que precisamente teta puntito es la equivalencia de B sobre rho, ¿no? O sea, ese puntito por rho, o sea, teta puntito por rho es la velocidad. Ese despeje puede ser cualquiera de los que nosotros querramos hacer, ¿verdad? Por definición, nosotros anteriormente dijimos lo siguiente. Si la velocidad era igual a V puntito, mire, perdón, a V por U sub T, significa la velocidad tangencial solamente puede ser tangencial. De aquí surgía, copia la primera, deriva la segunda. Eso ya lo habíamos hecho anteriormente. Más, copia la segunda, deriva la primera. Solo que aquí en la función original la tienen al revés, pero es la misma ecuación. Mire, es como que nosotros tengamos B puntito por U sub T primero, más B por U sub T. ¿Sí o no? Que es la primera. Solo que U sub T es puntito, que ahí no se ve, pero ahí estaba. Ahí no se ve, pero ahí está. Esa es la aceleración por su naturaleza, compañeros. Y si ustedes logran observar, en el caso de la primera componente, no hay ningún problema, porque si nosotros tenemos la velocidad tangencial, solo la derivamos. Así que el lado izquierdo nunca va a ser el problema. Mire, es esto que está aquí. Solo derivamos la velocidad, ya obtenemos la aceleración tangencial. Nuestro problema, de hecho, siempre fue el extremo derecho, lo que siempre mencionamos. ¿Cómo obtener U sub T puntito? Partiendo de la velocidad. Pues comentarles que para obtener la tangencial simplemente derivamos la velocidad. Y para obtener la normal, pues la velocidad solo hay una. Al final esa no es ningún problema, porque la velocidad la tenemos aquí, ¿ve? ¿Saben cuál fue siempre el problema de todo? Esto fue el problema de todo. U puntito T. Por eso nosotros hicimos todos estos Mickey, miren compañeros. ¿Quién es al final U puntito? Como les recuerdo, el lado izquierdo no es porque simplemente derivamos la velocidad, ya obtenemos el parámetro. Nunca lo fue. En el lado derecho, la velocidad la conocemos anteriormente también, no hay necesidad de llevarla, solo la velocidad, pero U puntito sub T es, bueno, no es nada más ni nada menos que U La sub N, constante y el ángulo. teta puntito, correcto, por U sub N, ¿va? Por la componente normal. Ajá, pero usted acaba de calcular esto. ¿Quién es al final ese tal teta puntito, compañeros? B sobre rho, mire, compañero. ¿Qué le parece? Simplemente derivando la velocidad obtenemos la aceleración tangencial. Y por el extremo derecho tuvimos que hacer dos ecuaciones distintas, una cilíndrica y una tangencial, para poder decirles que simplemente la velocidad al cuadrado sobre el diámetro, sobre el radio, es la componente normal de la aceleración. Para eso hicimos ese montón de cosas, compañeros. No, no voy a venir yo a solo colocarle haga esto ya, ¿verdad? No tenía chiste, la verdad, sinceramente. Mire, compañeros, ¿qué les parece? Ahora les voy a mostrar la ecuación ya, quizás la que van a ver en todos los libros, ¿verdad? Pero ojo, esto es lo importante. Se la voy a colocar acá arriba. Mire, compañeros, ¿cómo calculamos la aceleración tangencial? Si tenemos una función de velocidad, derivamos. Ahí está, mire. Ve, la observa. ¿Cómo obtenemos la aceleración normal? Facilito. B al cuadrado sobre rho. Eso es todo. ¿Qué le parece? Eso es todo, compañeros. Así vamos a obtener ambas condiciones, ¿verdad? Eso es todo. Siempre les van a pedir determine el vector unitario de la aceleración
magnitud de la aceleración. Entonces, para obtener la magnitud de la aceleración, usted tiene que tener las dos componentes. Tangencial normal, como que diga la de X y la de Y. ¿Va? Eso es todo. Si quiere la magnitud, Pitágoras, raíz cuadrada de este más este, al cuadrado ambas. Eso es lo que le van a pedir. Y la dirección, ¿verdad? En este caso, la dirección siempre es el ángulo que se mide en contra de la manecilla del reloj, siempre del eje horizontal. ¿Ok? Todo ese cuento que nosotros hicimos al final no era nada más ni nada menos para determinar que la aceleración tangencial simplemente es la derivada de la velocidad y que la aceleración normal era la velocidad al cuadrado sobre r. Eso era todo. Y que velocidades solo hay una, y esta es tangencial, ¿verdad? Siempre es la derivada de la posición respecto al tiempo, y si la queremos poner como un vector, agréguele la componente tangencial nada más. Mire, 3 formulitas son las que vamos a estar ocupando. Ah, bueno, les he comentado, ¿verdad? Que aquí lo único que no se menciona en el libro de dinámica es de dónde surge la famosa ecuación de Rho, pero yo se la voy a escribir. Ah, no, más adelante está en una de las indicaciones, ¿verdad? Todo eso que hicimos, Oye, compañeros, ingeniero, era solo para eso. Ajá, díganme. ¿qué Sí, es le esto? escucho. ¿Esto qué es? Permítanme, que no le escucho. Perdón, quería poner el video. La derivada del desplazamiento. Bueno, si no Ah, lo quiere ese ver, puntito. Es que sí. no le entendía No, el si no, letrito. póngalo así, no importa. Velocidad, ya sabemos que solo hay tangencial. Ahora bien, si usted sabe que la velocidad siempre es tangencial, usted sabe que esta velocidad por fuerza tiene que ser esta. ¿De acuerdo? Al final la normal siempre depende. Y mire qué interesante, depende porque para poder demostrarla tuvimos que hacer dos cosas. Demostrar coordenadas cilíndricas y demostrar coordenadas rectangulares para obtener una sola formulita, ¿verdad? General. Eso es todo lo que hay que hacer, compañero. Agregado a esto, yo creo que lo único que hay que hacer es eh, colocar la formulita de Rho, ¿verdad? Que la asumimos en este curso. Es una formulita de cálculo para poder determinar los radios de algunas figuras en revolución. Y era una función más o menos así, ¿verdad? 1 más la derivada de la función respecto a la horizontal. Creo que esta es, ya la vamos a ver ahí. Todo esto elevado a la 3 medios, si no me equivoco. Y esta estaba elevado al cuadrado. Y la de abajo era simplemente la de... Ah, perdón, no, era la primera derivada, sí. Aquí es la segunda derivada. Uy, pero es así, ¿eh? La segunda derivada de y respecto a x. Si es la segunda derivada, es esto. No vayan a elevarla al cuadrado, ¿no? Esta era la formulita para calcular cualquier radio de una función en 2 dimensiones y que iba a ser llevada a una revolución, a poderla ver, a poderla observar en el espacio, ¿no? Esta es la única formulita, porque no todos los problemas le dan el radio constante, pero sí es constante, compañero. Les voy a decir por qué. ¿Saben por qué es constante el radio a pesar de estar en términos de una función? Porque normalmente el desplazamiento, ¿qué le da a usted? Una posición en un instante específico. Al final esa es una función en un instante específico. No importa, Así que el está radio bien. o se lo dan como función o se lo dan como una constante, pero ambos son constantes, eso sí está claro. Es lo único que tenemos que tener en consideración, compañero. Disculpen si los asusté ahí con la deducción, ¿verdad? Pero teníamos que ver de dónde salía, les voy a decir, ¿verdad? Oh, qué bien dibujas. Bueno, ese es bonito. ¿Cómo lo ven, compañeros? Es un montón. Opiniones, comentarios, que no nos preocupe la demostración, pues, no se preocupen por ello. ¿Cómo ven esa formulita? Pues Recuerden habría que que, ver qué dice algún ejercicio, a ver sí, cómo mire, abordamos. quiero que observen este ejemplo que voy a hacer. Si esta es la partícula, a ver si alguien me coloca la velocidad, la aceleración, a ver si alguien la coloca. Eso tienen que tenerlo claro, compañeros, porque de ahí depende el ángulo o la dirección, ¿verdad? Imaginemos que la partícula hace este desplazamiento. O este es el desplazamiento de ella. Esa dirección, pues, ese es ese, ¿va? ¿Cómo va la tangente?
Así. Pues recuerde que va tangente a la curva. Ahí no iría así, fíjese. Sí, sí, si viene de aquí para acá, dice usted, Si va. viene hacia abajo, sí, no iría ahí. Entonces sería aquí. Ah, más o menos por ahí, pero recuerde que va tangente la partícula a la trayectoria. Me parece que se parece más a la primera, pero no tan así. Es como más así, mire, ¿ve? Más así. Va tangente, ¿no? Pero ¿quién sería esa que acabo de colocar? O no sé usted si la La coloca. Diga. velocidad sería. Sí, porque se va tangente, correcto, va tangente a la trayectoria. La aceleración cambia un poquito, eso dependerá de las condiciones, ¿verdad? Pero va una tangente y va una normal, ¿no? La normal siempre es perpendicular a la tangente, pero va lineal al radio y a un origen. Imaginémonos que tenemos un origen ahí arriba, ¿verdad? Quiere decir que la normal va perpendicular aquí, ¿eh? Aquí iría la componente normal y justo esta distancia hasta arriba, obviamente, ¿verdad? La normal solo es la componente. Quizás ahí me fui muy arriba yo. Quizás no llega hasta allá. Lo que sí sabemos es que esta longitud es el famoso radio, compañeros. Ten mucho cuidado con ello, ¿verdad? Rho, no es P, es Rho. ¿Ok? Ajá. Son casos que ustedes van a observar, pero reales. Imaginémonos que por aquí va la partícula en esta dirección, haciendo un desplazamiento S. ¿Ok? ¿Cómo sería la velocidad y la aceleración? ¿Cómo sería ahí la componente normal y tangencial de la aceleración y la componente eh, tangencial de la velocidad? Bueno, esa sería, me imagino, que la normal, ¿verdad? Digo, la normal y tangencial de la aceleración. ¿Y la velocidad? Siempre la velocidad es un poco menor que la aceleración. No sé si se fijaron ustedes. Eso tiene que ver también con el grado de inclinación. Correcto. Nunca así ve, nunca así ve. Si eso es tangencial, nunca así, nunca. Nunca va a ser mayor su grado de inclinación que la aceleración. Nunca. Está muy bien. Está muy bien ahí, compañeros. Pues bueno, creo que hoy solo nos vamos a dedicar a la parte teórica, ¿verdad? Vamos a mostrar un pequeño ejemplo. No va a ser muy complicado. Lo que dure ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver si lo tengo por acá. Vea, un clásico de componentes tangenciales, ¿verdad? Súper, súper clásico. Este ejemplo se utilizó en uno de los ejercicios del tema número 1. Allá solo nos pedían calcular el tiempo, no sé, pero fue un ejemplo muy clásico. Si ustedes logran observar en la imagen, dice que un auto de carrera circula alrededor de una pista circular horizontal de 300 pies de radio. Ya le dan el radio, ¿ah? Se fijan que el radio es constante, 300 pies, constante en toda la curvatura de toda la pista. Si ustedes logran observar de entrada, imagínense, solo hay una velocidad y esto es tangencial. Si el auto aumenta su velocidad, perdón, no, sí, ya leímos lo del radio. Si el auto aumenta su velocidad, escuchen bien, si el auto aumenta su velocidad a un ritmo constante de 7 pies por segundo cuadrado, ¿qué es ese 7 pies por segundo cuadrado? La aceleración. ¿Cuál? ¿Normal o tangencial? Eso tienen que saberlo sí. O sea que las aceleraciones hay dos, Inge. No. Sí, aceleraciones hay dos. Una normal y una tangencial, estamos de acuerdo. Y se calculan diferente. Pero esa de 7 pies por segundo al cuadrado, ¿qué es? La normal. No puede ser normal. Sería tangencial, Te puede sería. decir por qué no. Porque la única de que depende de la velocidad tangencial es la aceleración tangencial. Y se los está diciendo, si el auto aumenta su velocidad, usted sabe que velocidad solo hay una, solo es tangencial. Si el auto aumenta su velocidad a un ritmo constante de 7, esta aceleración
Depende de esa velocidad, por lo tanto, es tangencial. Eso nunca se lo van a decir en los libros, en los ejercicios, nunca. Pero usted ya lo sabe. Ah, bueno, igual en la fórmula lo demostramos, ¿no? Que la velocidad fue la única que me ayudó para alcanzar la velocidad tangencial directamente. Para encontrar la velocidad, perdón, la aceleración normal, es cierto que funciona, pero no es directamente. Depende del radio la aceleración normal. Entonces no es como esto. Bueno, pasemos al siguiente punto. Parte del reposo. Si hay una velocidad tangencial que es en el inicio, algo debe de preguntarnos aquí, ¿verdad? Por eso, hay una velocidad inicial, a lo mejor esa velocidad inicial es cero. Determine el tiempo que necesita para alcanzar una aceleración de 8 pies. Ay, ¿esta aceleración cuál es? Y ahí es donde entramos nosotros como, oh chica. Determine el tiempo que necesita para alcanzar una aceleración de 8 pies. Siempre que hablen en este tipo de problemas son tres cosas, ¿verdad? O le dan normal, tangencial o magnitud. Esta de 8 pies, ¿qué es? Será normal. Y hay una explicación también, ¿verdad? Será normal. Necesito una respuesta. ¿Será normal? Aunque estén equivocados. Sería la normal. No, no es la normal. Y le voy a decir por qué. Porque no se manifiesta que esta dependa del radio. Determina el tiempo que necesita para alcanzar una aceleración de 8 pies. En ningún momento el radio tiene algo que ver con esta aceleración. Solo hay tres tipos de aceleraciones con un problema, ¿verdad? Su componente tangencial, su componente normal y su magnitud. Si no es tangencial, porque ya sabemos que depende de la velocidad anterior, no es normal porque no hay ningún hecho que relacione el radio con ella. Por lo tanto, es la magnitud, compañeros. Ojo con eso. Esto es como en casi todos los problemas hacen lo mismo, fíjense. Nos llevan a pensar esa parte y nosotros lo podemos deducir con anticipación. Otra cosa que nos pregunta es, ¿cuál es su velocidad en ese instante? Bueno, en el instante en el que alcanza los 8 pies por segundo, ¿verdad? Creo que, bueno, hasta donde lleguemos hoy, ¿verdad? Quizás comentar, ¿verdad? Que lo primero que hay que hacer es, pues, de alguna manera, tener los parámetros, ¿verdad? De lo que está ocurriendo. Sabemos de entrada que Rho, aquí lo manifiestan como R, es de 300 pies. ¿Ok? Sabemos también que la aceleración tangencial es de 7 pies, es más, las unidades se lo dicen, por segundo al cuadrado. ¿Qué otra cosa sabemos? Que la única velocidad que hay ahí es tangencial. Nunca nos dijeron cuánto es, pero hay que calcularla. Justo es lo que nos piden al final, ¿verdad? La velocidad tangencial en ese instante. ¿Cómo También, podemos hacer diga, el análisis, la deducción, Inge, de las aceleraciones? ¿Por qué esa se lo voy a aceleración es repetir. exponencial? Lo Ajá. repito, mire. Siempre la tangencial va a depender específicamente de la velocidad tangencial. Es más, la velocidad tangencial es única en todo el problema. Aunque a usted no le diga es tangente, no, es siempre tangencial. De hecho, su velocidad tangencial es su magnitud. Entonces, si existe una aceleración que depende de la velocidad tangencial, ella es tangencial. Ahora bien, ¿cómo identificamos la normal? Pues la normal, la parte de geométricamente es perpendicular a la trayectoria de la tangencial o de la partícula en este caso, depende del radio. Depende del radio. Si no hay ningún hecho que la relacione con el radio, entonces esta no es normal. Así de simple. Ahora bien, ¿cómo sabemos? Pues quizás por descarte, ¿verdad? Y aparte que es un poco mayor. La aceleración de la que nos están hablando al no relacionarse con el radio y no relacionarse con la velocidad, esta es magnitud. Así de simple. Es la única, no existe otra forma. Y velocidad, como simplemente hay una, pues esa es tangencial. Nos piden por ahí determinar el, no sé si quedamos claros, compañero Emerson, ahí. Sí, Inge. Ok, nos piden el tiempo ahí, ¿verdad? Pero eso se relaciona más con el ejemplo del primer periodo. El tiempo, aquí no hay ninguna, yo no les he enseñado ninguna formulita a ustedes, ¿verdad? En este momento. Pero allá en movimiento rectilíneo existía esta, ¿eh? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y vamos a hablar de ella. La otra, si no me equivoco, era S, ¿no? S final
es igual a S inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y la otra creo que era una al cuadrado, ¿no? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Esta aceleración de quién depende? ¿A qué me podría ayudar a mí? ¿O cuál de las dos es? ¿Tangencial o normal? Vaya, eso es todo lo que les quería decir. ¿Cuál es? ¿Aceleración tangencial o aceleración normal? Esta también, ¿ve? Tangencial, Inge, porque está Correcto. dependiendo de la velocidad. Correcto. Está la Siempre esa velocidad. aceleración va a ser tangencial. O sea que si en algún momento cualquiera de estas tres fórmulas necesitamos para encontrar el tiempo, no le vayan a meter la aceleración normal. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es eso. Bueno, nos piden determinar la velocidad, ¿verdad? Al final. Ustedes ya saben cómo determinar la velocidad. Bueno, vamos a ver. Tenemos esta, la tangencial, si usted observa. La tangencial simplemente es la derivada de la velocidad. No tenemos función, así que pues no nos funciona como mucho, ¿verdad? En esa parte. Pero tenemos la aceleración normal y la aceleración normal no es nada más ni nada menos que la velocidad elevada al cuadrado sobre tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Le digo sobre tiempo, sobre ρ. Mire, permítame que lo voy a tomar un screenshot para nuestro regreso. En un minuto nos volvemos a conectar, compañeros. Solo terminamos este y vamos.